El Medio Oriente está en llamas. Teherán yace en ruinas. Y ahora un informe explosivo, proveniente tanto de oficiales de inteligencia israelíes como del New York Times, está enviando ondas de choque por todo el mundo. El recién nombrado líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, podría haber sido herido en los mismos ataques que mataron a su padre. Un hombre que no ha sido visto en público ni una sola vez desde que fue elevado al cargo más poderoso de Irán. Un hombre que se supone que lidera un país en guerra, pero que ha mantenido un silencio completo y curioso. Y mientras las bombas antibúnker estadounidenses continúan destrozando las fortalezas subterráneas de Teherán, el mundo se hace una pregunta muy seria. ¿Está Irán ahora sin liderazgo en medio de una guerra? El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar coordinada contra Irán. La operación fue bautizada como Operación León Rugiente por Israel y Operación Furia Épica por Estados Unidos. Comenzó en las primeras horas de la madrugada con un objetivo específico: el complejo del líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, ubicado en el distrito de la calle Pasteur de Teherán, una zona fuertemente custodiada que también alberga el Palacio Presidencial y la sede del Consejo de Seguridad Nacional de Irán. La Fuerza Aérea Israelí lanzó 30 bombas sobre ese complejo. El complejo fue destruido y el 1 de marzo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó lo que el mundo ya había comenzado a creer. El Ayatolá Ali Khamenei estaba muerto. Esto no fue solo un ataque militar, fue la decapitación de la máxima autoridad de la República Islámica. Una figura que había gobernado Irán durante más de 3 décadas desapareció en una sola mañana, y los ataques no se detuvieron ahí. En las primeras 24 horas de esta guerra, la Fuerza Aérea Israelí había utilizado más de 100 bombas, volado aproximadamente 200 casas y alcanzado 500 objetivos militares en todo el oeste y centro de Irán, incluyendo sistemas de defensa aérea, lanzadores de misiles, bases militares y sedes gubernamentales. Estados Unidos, operando simultáneamente desde portaaviones y bases aéreas en todo el Medio Oriente, había llevado a cabo docenas de ataques adicionales. Las redes de radar de Irán, su fuerza aérea, su armada, todo fue descrito por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una simplicidad escalofriante. Prácticamente todo ha sido eliminado. Los ataques golpearon Teherán, Isfahán, Qom y Kermanshah. La inteligencia utilizada para localizar a los líderes iraníes provino presuntamente de la propia CIA. Según CBS News, 40 altos funcionarios iraníes murieron en los ataques iniciales. El edificio Malek Ashtar de la Guardia Revolucionaria en Teherán fue completamente destruido. La sede de la radiotelevisión estatal de Irán fue alcanzada, el edificio del Parlamento fue atacado, y 8 miembros del alto liderazgo de Irán murieron en un solo ataque a un edificio cerca del complejo del líder. La esposa de Khamenei murió a causa de las heridas sufridas en los ataques. Su hija, su yerno, su nieta y un nieto también murieron. El círculo íntimo completo del más alto cargo de Irán fue eliminado en cuestión de horas. Y es aquí donde Mojtaba Khamenei entra en escena. Mojtaba es el segundo hijo mayor de Ali Khamenei. Durante años, fue considerado una figura oscura pero poderosa. Descrito por los analistas como el poder detrás de la túnica, se sabía que tenía fuertes lazos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Previamente había abogado por que Irán desarrollara armas nucleares y era ampliamente visto como el principal candidato para suceder eventualmente a su padre. Sirvió como el guardián del círculo íntimo de su padre y era considerado una de las figuras más influyentes tras bastidores en toda la República Islámica. Cuando Khamenei fue asesinado el 28 de febrero, la cuestión de la sucesión se convirtió inmediatamente no solo en un asunto político, sino también militar. La Asamblea de Expertos de Irán, un consejo clerical de 88 miembros, es constitucionalmente responsable de nombrar al líder supremo. Pero aquí es donde ocurre lo extraordinario. Mientras este consejo intentaba reunirse para tomar esa decisión, Israel bombardeó el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom mientras se celebraba una reunión para elegir al próximo líder supremo. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró abiertamente que el ejército estaba atacando los esfuerzos para nombrar a quien describió como el próximo terrorista en jefe de Irán. A pesar de esta presión, el 8 de marzo, Mojtaba Khamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de Irán. Pero este es el detalle perturbador que ahora domina los titulares mundiales.
Según The New York Times, citando a funcionarios tanto israelíes como iraníes, Mojtaba Yamenei fue herido en las piernas el primer día de la guerra. Este fue el mismo día en que su padre fue asesinado, su madre resultó fatalmente herida, y varios miembros de su familia inmediata murieron. Oficiales de inteligencia israelíes dijeron a Reuters que su evaluación era que Mojtaba había sido herido levemente en los ataques y que esta herida era probablemente la razón por la que no había aparecido en público ni una sola vez desde el inicio de la guerra. La televisión estatal iraní, en lo que parece ser una rara e involuntaria confirmación, describió a Mojtaba Yamenei como Shambas, un término persa que significa herido por el enemigo, en referencia al conflicto en curso que los medios iraníes han llamado la Guerra del Ramadán. Sin embargo, los detalles precisos de sus heridas y su estado actual siguen siendo profundamente inciertos. Lo que está claro es esto. El nuevo líder supremo de Irán ha mantenido un silencio absoluto desde que ascendió al cargo más poderoso del país. Ni declaraciones públicas, ni mensajes en video, ni apariciones públicas. Y una fuente de alto rango dentro de Irán dijo a los medios que en realidad es la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la que actualmente dirige el país después de haber forzado supuestamente su elección preferida de Mojtaba Khamenei como líder supremo. Irán, en medio de una guerra devastadora, parece estar operando sin un jefe de Estado visible. Y a medida que este vacío de poder se profundiza, Estados Unidos e Israel no han mostrado intención de desacelerar. El 6 de marzo, séptimo día de la guerra, la Fuerza Aérea Israelí envió 50 aviones de combate para lanzar 100 bombas sobre un único objetivo: el búnker subterráneo debajo del complejo del liderazgo en Teherán. Este búnker había sido construido específicamente como un centro de mando de emergencia para que el líder supremo de Irán gestionara una guerra. Estaba enterrado profundamente bajo múltiples calles de Teherán, extendiéndose por varias manzanas de la ciudad, con numerosos puntos de entrada y salas subterráneas diseñadas para albergar y apoyar a los más altos funcionarios de Irán. Según la CFDI, después de que Khamenei fuera asesinado en la superficie, altos miembros del régimen iraní habían comenzado a usar este búnker como su base de operaciones. El 6 de marzo, ese búnker fue completamente destruido. A estas alturas de la guerra, la escala del armamento estadounidense que se estaba desplegando se hacía más clara. El 5 de marzo, el Comando Central de Estados Unidos publicó imágenes que mostraban cazas F-15 Strike Eagles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cada uno cargado con 4 bombas antibúnker GB-U-31J de AM, volando misiones sobre Irán como parte de la Operación Furia Épica. Se trata de bombas penetrantes de precisión de 2.000 libras, diseñadas específicamente para perforar estructuras subterráneas endurecidas de hormigón y acero antes de detonar en su interior. El mensaje del CENTCOM que acompañaba esas imágenes era inequívocamente directo. Ninguna instalación subterránea está a salvo simplemente por estar enterrada. Estados Unidos también desplegó bombarderos sigilosos B-2 que lanzaron docenas de bombas penetrantes sobre lanzadores de misiles balísticos profundamente enterrados en todo Irán. Al final del séptimo día, la Fuerza Aérea Israelí había llevado a cabo 2.500 incursiones, lanzado más de 6.000 bombas y ejecutado 150 oleadas de ataques distintas dentro de Irán. El mismo día que se destruyó el búnker, el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, hizo una declaración que resumía las intenciones israelíes en términos contundentes. Dijo que Israel estaba aplastando al régimen terrorista iraní y que aprovecharía cada oportunidad para profundizar sus ganancias militares. Horas después del ataque al búnker, las FDI confirmaron otro ataque en Teherán, esta vez dirigido a Asghar Hejazi, el jefe de gabinete interino de la oficina del líder supremo. Hejazi fue descrito por los analistas como una de las figuras más influyentes en la oficina del líder supremo y un nodo clave en la estructura de mando superior de Irán. Su destino después del ataque no fue confirmado de inmediato. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había dejado absolutamente clara su posición sobre las negociaciones. En su plataforma Truth Social, Trump publicó que no habrá ningún acuerdo con Irán, excepto la rendición incondicional. Fue más allá, diciendo que después de la rendición de Irán y la selección de lo que llamó un líder nuevo, grande y aceptable, Estados Unidos y sus socios ayudarían a reconstruir Irán económicamente.
Trump también dijo a los periodistas que creía que debería participar personalmente en la elección del próximo líder de Irán y que Mojtaba Khamenei era, en sus palabras, inaceptable. Trump incluso advirtió públicamente que elegir al hijo de Khamenei como líder supremo sería una continuación directa de las políticas de línea dura de su padre, una advertencia que, según se informa, complicó y retrasó el propio proceso de sucesión. El costo humanitario de todo esto es abrumador. Según UNICEF, de las más de 13.000 personas muertas en Irán desde que comenzó la guerra, al menos 181 son niños. La Media Luna Roja informó de más de 600 civiles muertos solo en el cuarto día de la guerra. Una escuela primaria en la plaza Niloofar de Teherán fue alcanzada y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán publicó imágenes de aulas destruidas. El primer día de la guerra, un ataque en Minab, en el sur de Irán, mató al menos a 165 escolares y personal. La UNESCO emitió una declaración formal de preocupación después de que los ataques dañaran el Palacio de Golestán, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ciudades de todo Irán se convirtieron en pueblos fantasma, con civiles demasiado aterrorizados para salir de sus hogares. Surgieron informes de que los prisioneros en la prisión de Evin solo recibían pan y agua limitados. Los incendios de los ataques estadounidenses e israelíes a las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Teherán, incluido el almacén de petróleo de Agdasieh, la refinería de Teherán, el depósito de petróleo de Shahran y una instalación en Karaj, produjeron enormes bolas de fuego y un espeso humo negro que se cernió sobre la capital iraní durante días. Irán no ha permanecido pasivo. La Guardia Revolucionaria disparó su 37ª oleada de ataques, lanzando lo que describió como misiles Khorramshahr ligeros, en bombardeos de múltiples capas que duraron más de 3 horas, dirigidos a Israel y los estados del Golfo. Irán ha lanzado cientos de misiles balísticos y miles de drones contra los estados árabes del Golfo, golpeando infraestructuras energéticas y bases militares estadounidenses, en lo que los analistas creen que es un intento deliberado de presionar a los líderes árabes para que impulsen un alto el fuego. El ejército de Arabia Saudita interceptó y destruyó un misil de crucero iraní cerca de Al-Qarj. Drones impactaron en el aeropuerto de Basora en Irak. 2 drones cayeron cerca del aeropuerto internacional de Dubái. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró sin rodeos que Teherán no buscaba un alto el fuego, diciendo que el agresor debe ser golpeado para prevenir futuros ataques. Pero la posición militar de Irán es cada vez más desesperada. Trump dijo a los periodistas que Irán no tiene una armada funcional, ni fuerza aérea, ni sistemas de detección aérea, ni radar operativo. Ya sea que esa evaluación sea completamente precisa o en parte política, la escala de destrucción infligida a la infraestructura militar de Irán en menos de 2 semanas no tiene precedentes modernos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a las audiencias de televisión que, a pesar de todo lo que ya ha sucedido, la mayor campaña de bombardeos de la guerra aún estaba por llegar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una declaración en video tras los ataques a las instalaciones petroleras, dijo que su gobierno continuaría atacando a los gobernantes de Irán sin piedad, y agregó que Israel tenía lo que describió como un plan organizado con muchas sorpresas para desestabilizar el régimen y permitir el cambio. Dijo que Israel tenía muchos más objetivos. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que algunos países habían comenzado a acercarse a Teherán con ofertas de mediación, pero Trump cerró esa puerta de inmediato. Sin acuerdo, sin negociaciones, rendición incondicional. A día de hoy, 11 de marzo de 2026, el 12º día de esta guerra, Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, todavía no ha aparecido públicamente. No ha emitido ninguna declaración, no ha publicado ningún video, ni ha dado ninguna indicación de que esté dirigiendo personalmente la respuesta de Irán. El hombre que se suponía que debía tomar el lugar de su padre en el momento más crítico de la historia de la República Islámica permanece invisible, presuntamente herido, posiblemente incapacitado y casi con certeza incapaz de proyectar el tipo de autoridad que un líder en tiempos de guerra debe tener. Irán está en llamas, su ejército está destrozado, su liderazgo está escondido, y Estados Unidos está cargando más bombas antibúnker en sus aviones. ¿Cómo termina esto? Ya sea a través de la capitulación de Irán,
Un acuerdo negociado o una escalada mayor que involucre el programa nuclear de Irán es una pregunta que definirá al mundo entero durante las próximas décadas.